Buenos días. Vamos a iniciar con nuestra segunda clase relacionado con el tema de la UGPP. Quisiera saber si todos me están escuchando, ya tenemos el audio y el video en regla. Bueno, asumo que sí, ya estamos todos presentes. Vamos a iniciar con la clase de la UGPP. La semana pasada hicimos como una clase de resumen de lo que es la UGPP, cuáles son sus funciones y demás, eh, como un acto introductorio de lo que veremos dentro del módulo de la UGPP. Vimos cómo fue creada la UGPP y como un resumen de absolutamente de todo lo que veremos, los requerimientos, proceso sancionatorio, por qué fue creada la UGPP, qué hace la UGPP, eh, y en ese orden de ideas mencionamos también varias normas que tienen que ver con la UGPP. Para la clase de hoy vamos a ver cuáles son las funciones de la UGPP, qué hace la UGPP. Antes de entrar a ver lo que es el proceso sancionatorio, que pues es el tema que indiscutiblemente a todos nos interesa, pero antes de iniciar ese tema, tenemos que saber exactamente qué hace la UGPP, cuáles son las funciones, porque no solamente es una entidad que no es una entidad sancionatoria, sino adicional tiene otras más funciones. Entonces, pues, ¿cuáles serán esas demás funciones? Bueno, como lo vimos la semana pasada, la UGPP o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, conocida con la sigla de UGPP o la unidad, según se conoce dentro de las páginas de internet y demás órganos, es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es decir, no pertenece al Ministerio de Trabajo, no tiene absolutamente nada que ver con el Ministerio de Salud. Eh, y contrario a lo que se pensaría, no tiene nada que ver con el Ministerio de Trabajo, sino que es escrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué quiere decir? Que todas las sanciones que ellos recauden, adivinen para dónde se van a ir. Esta entidad fue creada mediante el desarrollo del fue creada en el Plan Nacional de Desarrollo mediante la Ley 1151 de 2007 en el artículo 156, tal cual lo vimos la semana inmediatamente anterior. Buenos días para todos los que se están conectando. Ya entrando al tema, entrando en materia de lo que veremos el día de hoy, la UPP tiene dos funciones principales, pues es la encargada de hacer ciertas prestaciones económicas del sistema de seguridad social en casos definidos, y como segundo, tiene que hacer seguimiento oportuno para la liquidación y el pago de aportes y contribuciones al sistema general de seguridad social, para lo cual cuenta con facultades para investigar y además para hacer cobros coactivos. Desglosando un poco cada función de la UGPP, pues dentro del análisis pertinente encontramos 5 funciones principales, de las cuales pues hablaremos el día de hoy. Dentro de esas funciones, yo creo que la principal está dentro de la facultad que tienen para investigar. Eh, ¿Y en qué consiste esa facultad? Consiste en consolidar toda la información disponible y necesaria para la adecuada determinación y el cobro de contribuciones a la protección social. ¿Qué quiere decir esto? Que la UGPP está facultada para que en el momento que detecte cualquier inconsistencia referente a los pagos de aportes, referente al pago de pensiones o de seguridad social, entrar a investigar. Y para esa investigación tiene que agotar todos los requerimientos necesarios para que esta investigación o este proceso sea exacto. Es decir, que si ellos determinan que yo empresa, adeudo ciertos montos, esa información sea contundente y ellos tengan el suficiente material probatorio para un eventual cobro coactivo, no se caiga el proceso.
Por eso es tan importante que esa investigación se haga en debida forma, porque de toda la información que ellos consoliden se determina si efectivamente una empresa debe o no debe cancelar las sanciones que ellos interponen. Por eso es una de las funciones que tiene la UGPP y por eso es que se allegan los requerimientos que ellos indican. Inicialmente, ya adelantándome un poquito, ellos envían una serie de documentos o una serie de comunicaciones instando a la empresa o a la persona natural que esté obligada a pagar seguridad social. En este momento somos casi todos porque se hace de manera indirecta. Si usted es empleado o trabajador, pues lo hará su empleador con los descuentos. Si usted es una persona independiente, está obligada no solamente por el valor de uno de los contratos que usted maneje, sino por la totalidad de los contratos que se manejen. Porque como dice la norma, yo persona independiente, cada vez que tenga un contrato, estoy obligado a declarar sobre el 40% de mis ingresos. En ese orden de ideas, la UGPP tiene la facultad de investigar. Eso es cierto, si estoy cotizando bajo la base que es, o simplemente estoy cotizando uno y pasándola para todos los contratos que tengo en el caso de los independientes, o en el caso de las empresas, si yo le pago a mis trabajadores un salario de 1.000.000 de pesos, pero a todos los tengo por nómina sobre un salario mínimo. Entonces ellos entran a investigar y deben determinar, ojo, ellos deben determinar exactamente mediante ese proceso investigativo si efectivamente estoy cumpliendo o si realmente es una presunción que ellos tienen, porque ellos deben ir con todas las armas. Es por eso que cuando a usted le llega un requerimiento, le llega adicional de como 3, 4 hojas donde le dicen quiénes son ellos, qué funciones tienen, por qué leyes o por qué normas se les atribuyen las facultades sancionatorias y posteriormente si entran a indicarle que usted presuntamente debe adeuda al sistema de seguridad social y adicional a ello, pues le envían un archivo en Excel donde se relacionan una cantidad de números que a simple vista son un poco difíciles de entender. Ellos adicional a eso le envían a usted un requerimiento para enviar una documentación y durante ese proceso investigativo que piden el esqueleto de toda empresa. ¿Y cuál es ese esqueleto? El departamento de contabilidad. Entonces es donde nos piden balances tercerizados y sobre esos balances nosotros tenemos que enviar unos soportes de planillas de pago, soportes de contratos, otros SIS y todo lo demás que nos respalden que si yo estoy otorgando una suma no constitutiva de salario, debe constar por escrito. Caso contrario, se presumirá que es, eh, factor salarial para todos los trabajadores. Como segunda función de la UGPP, tenemos que esta tiene tiene funciones sancionatorias, que es de las que hemos estado hablando prácticamente desde el momento de la introducción, la clase pasada, y ahora esta. Porque hablamos de la facultad sancionatoria que tiene la UGPP. Porque la UGPP también es conocida como la DIAN de los fiscales. Es decir, que adicional al proceso investigativo, este puede culminar en la imposición de una sanción que puede ser alta o baja, depende de los dineros que se adeuden. Por eso es tan importante que el proceso investigativo o que la UGPP agote esa función que tiene de investigación para que en el momento de imponer al resultado del proceso, según se indica, la UGPP tiene facultad sancionatoria frente a los incumplimientos. Por eso es que dentro del proceso investigativo se debe determinar si usted cumplió o no cumplió. En el mismo sentido, es importante que las empresas, las personas naturales o jurídicas que estén obligadas a reportar aportes a la seguridad social, tengan muy organizada esta parte. Es decir, si yo tengo 10, 20 trabajadores en mi empresa, debo validar que efectivamente todos estén afiliados al sistema de seguridad social, ARLs, pensión, a EPS,
y de igual forma que esas afiliaciones sean, sean efectivas, es decir, que no solamente se trata de que yo vaya y radique un formulario ante la respectiva EPS, Fondo de Pensión o ARL, sino que adicional constate que efectivamente el trabajador está recibiendo el servicio. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores cambian o rotan mucho de trabajos. Entonces, hay empresas que rotan por una EPS, después por otra EPS, después por otra EPS, y así sucesivamente con los fondos. ¿Cuál es el inconveniente? Que se presentan temas de multiafiliación. Entonces, pues cuando tenemos a un trabajador que está afiliado a tres EPS diferentes y entonces las tres EPS, la EPS a la cual yo lo afilié, que es la que a él le gusta en este momento, me envía 2 meses después una comunicación que me dice, vea, su trabajador no está afiliado o no le puedo recibir el pago porque tiene una inconsistencia con otra o tiene un tema de multiafiliaciones y se nos convierte en un problema porque al momento que usted le rebota el pago o en el momento que la EPS, generalmente las EPS no lo hacen, pero en el momento que le dicen es que no lo puedo atender porque tiene un tema de multiafiliación, el problema viene siendo para el empleador. Entonces es importante que no solamente como empleadores nos limitemos al hecho de afiliar, sino adicional a auditar si efectivamente esa afiliación estuvo bien o se guardó para la finalidad que era, que cuál es, pues que se le preste el servicio adecuado a la persona que está como titular e igualmente a sus beneficiarios. Eso en el caso de las personas que son casadas o que tienen familia. Volviendo a lo que es al tema sancionatorio de la UGPP, es importante que como empresas empecemos a determinar exactamente o a calcular cuál es el ingreso base de liquidación y el ingreso base de cotillón sobre el cual debo cotizar para mis trabajadores, porque de eso depende que la UGPP me sancione o no. Si yo voy a otorgar un pago no constitutivo de salario, debo dejarlo por escrito. Esos pagos no constitutivos de salario tienen una serie de parámetros los cuales se deben respetar. No deben superar el 40% del ingreso total del trabajador. Adicional a ello, no pueden ser periódicos, porque si son periódicos se constituyen en salario. Y en el momento que la UGPP, mediante su proceso de investigación, empiece a determinar que yo todos los meses les doy la misma suma a mi trabajador y que adicional se la consigno con su nómina, simplemente se va a desvirtuar ese tema de no constitutivo de salario y va a ser una suma constitutiva de salario. De otra parte, la UGPP también tiene función de fiscalización, es decir, de monitorear. En ese caso, la UGPP puede enviarle a usted una comunicación donde le diga que lo va a fiscalizar y que va a realizar aportes. Antes de iniciar el tema de fiscalización, el señor Manuel Otálvaro nos pregunta, cuando una persona tiene dos contratos laborales con diferentes empresas y está afiliado a a la misma EPS, ¿se presenta multiafiliación? No. La multiafiliación se presenta cuando una persona está afiliada a dos EPS o a dos fondos totalmente diferentes. Es decir, yo me vinculo como trabajadora del centro jurídico y acá me afilian a la EPS Compensar y resulta que aquí trabajo medio tiempo y el otro medio tiempo lo elaboro para otra empresa, para otra, digamos, para la Contraloría. Y allá yo no solicito que me vinculen a la misma EPS Compensar, sino que allá digo, no, pues a esa sí quiero mejorar a salud total. Entonces ahí es donde se presentan las inconsistencias que a la hora que yo tengo un accidente o una enfermedad me van a decir ni por compensar ni por salud total. Mire a ver cómo arregla el inconveniente y mientras tanto pues quién se va a ver perjudicada y empiezan también a colocar a los empleadores en serias inconsistencias porque tal vez no lo determinan ustedes en este momento y digan, no, pues finalmente eso fue culpa de Jenny que nunca se puso de acuerdo si era aquí o era allá. Pero en el momento que la EPS no reporte el pago, como la UGPP tiene facultades de fiscalización, ellos donde van a generar la inconsistencia y donde sí se le puede generar un problema a usted como empleador. Por eso es importante, hay una página
Hay una página muy buena donde se validan cuáles son las entidades con las cuales está vinculado la persona, que se llama la página del RUAF, R-U-A-F, y es ahí donde usted por número de cédula coloca la persona que vaya a afiliar y le sale cuáles son las entidades en las cuales está cotizando a salud o a pensión. En el caso de ARL funciona diferente. ¿Por qué? Porque es que la ARL me cubre un riesgo. Y en los casos de ARL se ven mucho es en el tema de contratistas independientes. Es decir, si yo soy una contratista independiente y ejerzo actividades de construcción que son superiores a riesgo número 3, y trabajo para varias empresas, ¿qué va a pasar? Que mi contratante, perdón, tiene la obligación de vincularme a ARL, porque pues de acuerdo a la norma, esa es la disposición para evitar la evasión de pagos. ¿Qué va a pasar? Que mi contratista número 1 me va a vincular con la ARL positiva, porque pues esa es la ARL que maneja, esa es la ARL que lo conocen, y mi contrato me va a proteger para ese contrato por positivo. Pero si adicional a eso yo tengo otro contrato por otra empresa, como contratista independiente también, y también ejerzo la misma actividad que para el caso de contratista se puede hacer, porque para el caso de la prestación de servicios no se requiere exclusividad. Y mi otra contratista también ejerciendo funciones de construcción me va a afiliar a la ARL Sura. Bien, puedo aparecer en las dos ARLs. ¿Por qué? En el momento que yo tenga un accidente en la obra B, la ARL donde estoy vinculada por la obra A no me va a responder, sino simplemente si el accidente o enfermedad profesional viene determinada del contrato sobre el cual estoy ejerciendo en este momento mis funciones. Y los accidentes se pueden presentar en lugares diferentes y es donde la ARL decide hasta dónde va ella y hasta dónde debe responder el contratante, perdón, que fue la persona que me vinculó. Volviendo al tema de las atribuciones de la UGPP, estábamos diciendo que también tiene facultades, perdón, tiene funciones de fiscalización, es decir, de monitoreo, que si lo amorramos una a la otra, pues iría muy de la mano con la facultad que tiene de investigación. Finalmente ellos investigan y fiscalizan si se están haciendo las cosas bien, si se están haciendo las cosas mal, y tiene la posibilidad de orientarle a usted si las afiliaciones o los pagos se están haciendo en debida forma, porque esa es una de las facultades de fiscalización que precisamente se tienen. Otra de las funciones que tiene la UGPP y que casi nadie conoce porque a esa casi no se le ha dado una publicidad, es la obligación de capacitar. Ellos tienen que implementar programas de capacitación y actualización. Ustedes saben que las normas laborales prácticamente cambian todos los años. A veces nos incluyen normas, 2, 3 normas en un solo año. Entonces, ¿qué pasa? Que la UGPP, como entidad fiscalizadora, como facultad investigadora, como entidad sancionatoria, está en la obligación no solamente de investigar, sancionar y fiscalizar, sino que adicional está en la obligación de capacitar. Y esa es la función que poco cumple. Porque los seminarios, talleres o cursos que de una u otra forma pueden estar desarrollando no tienen una publicidad, salvo que usted se la pase pues todos los días metido en la página de la UGPP y todo lo demás. Y son obviamente capacitaciones que ellos están en la obligación de hacer, en aras también de determinar exactamente hasta dónde van ellos y hasta dónde usted, cuál es su responsabilidad en el momento que inician un proceso. ¿Qué pasa qué pasa en el momento que usted le inicia un proceso? ¿Qué pasa en el momento que usted le envían una notificación? ¿Por qué le envían esas notificaciones? Ellos están en la obligación de capacitarlo y adicional de actualizarlo, porque como lo veíamos anteriormente, la UGPP prácticamente que con todas las reformas les han dado facultades. Veíamos al inicio que fue creada mediante
mediante la que, perdón, un segundito, fue creada mediante la ley 1151 del 2007. No obstante, tan solo en el 2013 se le dio facultades sancionatorias, es decir, se le dio como la facultad de que ella pueda sancionar. Nos preguntan, ¿qué pasa con el decreto 2016 que los independientes pueden afiliar a ARL como independiente voluntario con la ARL que escoja? Se puede hacer y es muy respetable. ¿Cuál es el tema? Que si yo contratante tengo una relación con cierta ARL. Obviamente que si yo contrato a una persona como contratista independiente, pues esa persona estará en la obligación de afiliarse a las entidades que este lo requiera. No obstante, hay una obligación de que a partir del riesgo 3 yo debo vincular a mi contratista, yo como contratante, a la ARL. Puede ser a la que él escoja o con la que yo trabaje. Y ya pues depende del pacto que tengan entre las dos personas, se puede simplemente hacerlo o simplemente pues no se puede hacer. Es como el tema de cuando uno va a consignar cesantías. Generalmente quien finalmente quien escoge es el trabajador. Pero pues si yo empresa vengo con un fondo, pues yo trato de convencer a mi trabajador, pero si él me dice que no, pues simplemente lo tengo que hacer. Eh, el profesional independiente se afilia como voluntario sin contratante. Por eso vuelvo, insisto, nosotros lo tenemos que hacer cuando la norma así no lo requiere. Es decir, si yo contrato a una persona para que me haga un trabajo de ingeniería de sistemas cuyo riesgo no equivale al 1 o al 2, él se puede vincular a la ARL que él tiene, siempre y cuando lo haga. Porque yo como contratante tengo que velar que efectivamente tenga sus afiliaciones y tenga sus pagos de aportes en regla. De hecho, se puede hacer, si lo puede hacer como como independiente, lo puede hacer siempre y cuando ejerza funciones en riesgos 1 y 2. A partir del riesgo 3 es obligación que el contratante lo haga. O sea, yo puedo hacerlo como persona independiente, sí. Si dentro de mi desarrollo contractual tengo riesgo 1 y tengo riesgo 2. A partir de riesgo 3 ya tengo que conversarlo con mi contratista. Porque pues efectivamente voy a empezar a ejercer funciones muy probablemente dentro de las instalaciones de él y demás. Volviendo a las funciones de la UGPP, tenemos que estas tienen funciones de investigación, tienen funciones de sanción, tienen funciones de fiscalización, tiene una función de capacitación, que si usted lo requiere, usted debe solicitarlo a la UGP y ellos están en la obligación de informarles, sí, miren, nosotros tenemos programa de capacitación, un seminario que se va a dictar tal fecha, tal día, si usted puede asistir, será. Si tienen costo o no tienen costo, pues eso ya lo define la UGPP y la verdad en este momento. Sé que hay unos gratuitos y sé que hay unos en los que se tienen que cancelar ciertos costos. También tiene la función de informar, tiene la función de dar publicidad a la normativa y todo lo relativo a la UGPP. Es decir, si usted tiene alguna duda en lo que se refiere a las actuaciones de la UGPP, en lo que se refiere a los requerimientos que envía, cómo funciona, usted puede acercarse a la UGPP, esa que hay sobre más o menos, abajo de la 68, como, ¿qué es eso? 13, como con 17, están las instalaciones de la UGPP, donde pues le atenderán, tiene designados funcionarios donde atenderán las dudas que usted requiera, bien sea porque está inmerso dentro de un proceso de investigación, porque están inmersos en un proceso de fiscalización, porque ya lo sancionaron o porque están por sancionar. Ellos están en la obligación de informarle cómo funcionan, cuáles son las normas que los acogen, dentro de las cuales hemos visto en este momento algunas. El propósito central de la UGPP, un segundito,
El propósito central de la UGPP es generar mayor bienestar a los ciudadanos, realizando acuerdos con una ley oportuna en el reconocimiento de las obligaciones pensionales del régimen de prima media a cargo de las entidades públicas del orden nacional o que estén o que se hayan liquidado. Es decir, que la UGPP no solamente debe vigilarme o no solamente debe enviarme requerimientos, sino que adicional como persona natural ella está en la obligación o una de sus funciones es generar bienestar para que yo como persona natural pueda acceder a una pensión de una manera rápida y oportuna. Recuerden que hace unos años, incluso antes de la creación de la UGPP, yo como persona natural cumplía con mis requisitos de tiempo y de edad para el caso del régimen de prima media, que es lo que ellos puntualmente vigilan, y mi pensión se podía demorar hasta un año. Situación que generaba no solamente demora, sino que adicional un descalabro en todas las finanzas del país. ¿Por qué? Porque a mí me tiene que pagar un retroactivo. Y pues es diferente cuando a mí cuando yo cumplo con los requisitos y al mes siguiente me incluyen en la nómina de pensionados. En este momento, revisando un poco las estadísticas, las personas que se están pensionando por régimen de prima media, es más fácil y es más rápido el otorgamiento de la pensión. Tanto así que en este momento ya se ha desvirtuado un poquito que las personas que manejan o que contratan personas que están próximas a pensionarse, se les reitere tanto que es que no las pueden despedir hasta tanto la persona no se encuentra incluida dentro de la nómina de pensionados. Es decir, que también baja un poco la carga a cada una de las empresas en aras pues de determinar de que puedan, que se estén obligadas a contratar a una persona que, si bien es cierto, no ha sido por negligencia, sino que adicional pues es directamente el sistema quien no la quiere pensionar. Al respecto es importante mencionarles que si usted tiene una persona que está próxima a pensionarse o que ya esté haciendo el trámite y la cual usted desee terminarle el contrato laboral, lo debe hacer de manera inmediata. Es decir, si la persona en el momento que la persona le llegue a usted con la resolución de pensión, que le diga, mira, a mí ya el otro mes me incluyen dentro de la nómina de pensionados y usted empleador desee terminar el contrato laboral, debe hacerlo en forma inmediata. ¿Por qué? Si bien es cierto, es una de las causales para dar por terminado por justa causa un contrato laboral, hay muchos empleadores que dicen no, que se quede este año, no, que ya el año entrante no le conseguí reemplazo, entonces no, que se quede otro añito más. Y pasados 2 años después de que le otorgaron la pensión, vienen a terminar el contrato laboral. ¿Qué pasa? Que ahí ya la terminación no es oportuna, la causal ya no es válida, porque yo debo terminar el contrato laboral de una persona que accede a la pensión, bien sea invalidez o bien sea por vejez, de manera inmediata. Recordemos que uno de los principios del derecho laboral es la celeridad y este debe aplicarse no solamente para la imposición de sanciones y demás, sino adicional para aplicar la normativa que a esta corresponde. Las funciones principales de la UGPP o de la unidad de acuerdo con la ley 1151 del 2007 están establecidas en el artículo 156 literal I, de las cuales me permito leerlas. Indica literal I, el reconocimiento de derechos pensionales tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la nación, así como los auxilios funerarios causados a cargo de los administradores de régimen de prima media del orden nacional y de las entidades públicas que por orden nacional hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones respecto de las cuales se haya decretado o decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración, base de datos, nóminas, archivos y asignaciones del Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada y completa y oportuna liquidación del pago de contribuciones fiscales de la protección social. Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que se le deban enviar
a las entidades que administran sistemas de información de contribuciones para fiscales de la protección social y podrán solicitar a los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de estos recursos para fiscales la información que se estime conveniente para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones definidas por ley respecto de tales recursos. Esta misma función tendrá los administradores públicos. Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de estos recursos. ¿Qué se entiende de esto? Que inicialmente la UGPP estaba para velar por los derechos de los pensionados y de una u otra forma para arreglar el desastre que había con el tema del régimen de prima media, es decir, para las personas que en este momento están afiliadas a Colpensiones, lo que antiguamente era el Seguro Social. Vuelvo y reitero, ¿qué hacen ellos? Pues simplemente determinar, empezar a organizar el tema. Entonces, si usted tiene derecho a una pensión, si cumple con... para acceder a una pensión de régimen de prima media simplemente hay que cumplir requisitos. No es lo mismo que para los fondos privados, porque ahí pues funciona diferente. Y hacer fondo privado, pues la situación es un poquito más ordenada. No obstante, cuando hablamos de régimen de prima media, que es en este momento quizás una de las que más pensionados mueve, había mucho desorden. Recordemos que cuando se terminó el Seguro Social, que de hecho ya era un desorden, y este pasó a lo que hoy en día conocemos como Colpensiones, fue el desastre total. Se perdieron historias, gente que había cotizado toda su vida, se le perdieron semanas, se establecieron demoras en el otorgamiento de pensiones, lo que hizo que el gobierno nacional creara la UGPP. Dijo, listo, usted va a ser la entidad que en este momento nos vigile y nos ayude para que se pueda organizar un poco lo del tema pensional en lo que se refiere al régimen de prima media. Ahora bien, también ellos revisan lo que son temas de bonos y lo que son auxilios funerarios. No sé si ustedes tengan conocimiento de que cuando yo estoy cotizando a pensión, tengo adicional un auxilio funerario que el fondo privado o el régimen de prima media me tiene que otorgar. Tal vez eso no lo sepa usted, pero quienes sí lo saben son las empresas que se dedican a vender planes exequiales o funerarios. Y si no me cree, pues si usted tiene dentro de su empresa un plan funerario, revise dentro del clausulado, que ahí le va a decir que usted los autoriza a ellos para que cobren ese auxilio funerario, y pues eso es lo que de una u otra forma ellos le venden. No estoy diciendo que sean malos, de hecho hay empresas muy buenas, muy serias y que prestan muy buenos servicios, pero ese auxilio funerario que usted tiene por derecho cuando cotiza su pensión, muchas veces son estas las empresas quienes se encargan de reclamarlo a cambio pues de la contraprestación, que es la prestación de su servicio funerario. Se puede manejar de esa forma porque pues en el momento que fallece una persona, realmente lo último que tiene cabeza, si es una persona muy cercana, es si tiene auxilio funerario, cómo lo voy a reclamar, qué tengo que hacer. No, entonces por eso principalmente existen esta serie de entidades que se dedican a estos temas. En ese caso, la UGPP empezó a ser esa entidad encargada de organizar todo lo correspondiente al tema pensional, al tema de bonos, porque en el momento que aparecieron los fondos, muchas personas fueron las que migraron a los fondos, al régimen de ahorro individual. Entonces, para esta época, pues ya obviamente hay muchas personas que se están pensionando por el régimen de ahorro individual y que en su momento se constituyó un bono de Colpensiones que, si bien es cierto, les ayudó el tema de edad y el tema el tema del ahorro que deben tener. Colpensiones constituye, él no le pasa el dinero de una cosa a otra porque son dos regímenes totalmente diferentes. Entonces lo que ellos hacen es pasar ese dinero como un bono que se les perdió a muchas personas en virtud de ese desorden que se manejaban con pensiones. Entonces, ¿qué hace la UGPP? Empieza a revisar cuándo fue su traslado, cuánto tenía usted ahorrado en el momento
en el momento que hizo la transición de lo que fue en su momento el Seguro Social al fondo privado. Y ese dinero lo otorga como bono. Si efectivamente el Seguro Social le pasó ese dinero al fondo o no lo hizo. Y esos dineros se entregan mediante bonos. Esos bonos son entregados a usted como beneficiario de esa pensión. En muchos de los colpensiones no entregaban esos bonos porque no les salían reportadas las semanas, en fin, por todo el tema de desorden que se manejaba. Entonces la UGPP empezó a revisar, y de ahí que hay reconocimientos de pensiones y hay unos que definitivamente no, y donde entra nuevamente el tema legal. Eso en cuanto al tema pensional, que es una de las funciones de la UGPP y sobre los cuales ellos en este momento también están ejerciendo temas de vigilancia y control. De otra parte, y para el caso que ya nos ocupa porque ya es un poco más corporativo, un poco más empresarial, son las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación del pago de las contribuciones fiscales de la protección social. Nótese bien, ellos tienen tareas de seguimiento, colaboración, determinación, que usted pague bien y pague completo. Es decir, que ellos vigilan porque se establezca en debida forma cuál es el IBL o el ingreso base de liquidación, perdón, el ingreso base de cotización que usted debe establecer para cada uno de los pagos que debe hacer. Es ahí donde, vuelvo y reitero, entran todo lo que tiene que ver con pagos no constitutivos de salario, con bonificaciones, con comisiones, para el caso de las empresas que me atreveré a decir que son la mayoría, manejan personal comercial y que en este momento no se puede decir que es que yo contrato a una persona para ventas o para que me esté en el departamento comercial y que yo le voy a pagar un básico que generalmente equivale al mínimo y le voy a pagar unas comisiones no constitutivas de salario. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque dentro de los varios pronunciamientos que hay de la Corte, que de hecho lo voy a subir, yo creo que el día de mañana se está subiendo a plataforma el tema de esa lectura, de esa sentencia, las labores que se ejerzan directamente de la función para la cual yo, trabajador, fui tratado, no las puedo tener como no constitutivas de salario. Es decir, si yo soy contratada para vender los productos de madera de una fábrica de maderas, no podemos simplemente pactarlas como no constitutivas de salario, porque esas están enriqueciendo mi patrimonio. Y cuando hay de dinero que incrementan mi patrimonio como trabajador, son esencial y obligatoriamente constitutivas de salario. Así las cosas, dentro de esas tareas de la UGPP, ellos vigilan eso. Si usted contrata a un vendedor y me está diciendo que las comisiones no son constitutivas de salario, pues simplemente ellos van a decir, la realidad supera a lo que yo tengo escrito. Y es donde aplicamos el principio de la primacía de la realidad, de la cual ya se expuso, lo expusieron mis demás compañeros a lo largo del presente diplomado. Es decir, que en este momento, a que nosotros los instamos, a que si usted va a contratar a una persona, debe tener cuidado en qué sumas determina como no constitutivas de salario y qué sumas determina como constitutivas de salario, para que no vaya a tener inconvenientes con la UGPP. Recuerde que la UGPP no solamente es una entidad que inicia investigaciones, que sanciona, sino que además fiscaliza, y dentro de esa fiscalización entra el tema de determinar si usted está cancelando bien o está cancelando mal. De todos modos, eso también es un tema de percepción laboral. ¿Qué quiere decir ello? Que si su trabajador no está, pues simplemente lo va a demandar y será un juez quien le diga a usted, a una manera no tan chévere, que las sumas que usted está pagando como no constitutivas de salario son constitutivas de salario. Es importante tener claro que la UGPP está dividida en dos grandes temas. Uno es el de pensiones, y otro es el que tiene que ver con el de contribuciones para fiscales.
El decreto 169 del 23 de enero del 2008 establece funciones discriminadas de la UGPP en materia de pensiones, en materia de contribuciones fiscales, perdón, de contribuciones parafiscales. Es decir, que la UGPP lo nace con el fin de generar bienestar y cumplimiento en temas de pensiones en el régimen de prima media, de entidades liquidadas o en liquidación, lo que fue el caso de Canal, Capricorn y todas estas entidades. Adicionalmente, es una herramienta gubernamental con el fin de combatir los casos de corrupción y fraude que se venían presentando pues, en las entidades que en este momento se están liquidando. ¿Por qué? Pues que esto ya es a un tema de controversia nacional, y es que muchas de las entidades que tenían en su cabeza la facultad de otorgar una pensión, muchas veces lo hacían a dedo o a conveniencia. Es decir, trataban de mirar cuál es el IBC o una pensión alta para el funcionario sacar su tajada. Es decir, si usted tiene una pensión de 10 millones de pesos y tiene en este momento un retroactivo de 2 años, pues yo se la saco rápido, pero pues ahí cómo vamos. Entonces, lo que busca la UGP es ser una entidad transparente, que es anticorrupción, lo que en este momento más se está pregonando, y generarle un bienestar y un cumplimiento de temas pensionales a las personas que estaban próximas a otorgar su pensión, a disfrutar de su pensión, y pues evitar temas de corrupción y fraude. ¿Cómo es el proceso de reclamación del auxilio funerario a los fondos de pensiones para que atiendan una calamidad de inmediato? Realmente de inmediato no lo hacen, señor Manuel. Eso es un tema que generalmente se pasa como solicitud. Las solicitudes son tramitadas de acuerdo a la misma norma de los derechos de petición. Es decir, que se reconocen más o menos 15, 20 días después de que usted ha hecho la solicitud. Su familiar lo puede hacer, pero ellos le van a decir que ellos tienen unos tiempos sobre los cuales usted debe esperar. Por eso es que la mayoría de personas lo hacen a través de estas empresas que se dedican al tema de venta de planes exequiales y demás. Pero de manera inmediata no va a pasar. O sea, si usted puede hacer la reclamación, claro, y que tiene el derecho, obviamente, evidentemente lo tiene, porque pues usted es una persona que ha cotizado su pensión y que dentro de los beneficios tiene ese tema de auxilio funerario. Pero cada entidad, cada fondo, pues se toma sus tiempos, que hacen parte de los plazos que ellos tienen estipulados para entregarle ese auxilio. Es lo mismo que cuando un trabajador fallece y al día siguiente se presenta la esposa a reclamarle la liquidación, usted no se la puede entregar inmediatamente, porque dentro del código laboral se establece un procedimiento que usted debe cumplir. ¿Cuál es ese procedimiento? Usted debe publicar un edicto. Ese edicto debe publicarlo en un diario de amplia circulación nacional y en una emisora donde digan que su trabajador falleció y que todas las personas que se crean con derecho deben venir a reclamar. Cuando se presentan esas personas, usted debe publicar un segundo edicto, que es donde dice que su trabajador falleció y que a este momento se ha presentado la esposa, el hijo, el padre, y que si usted se considera con derecho también debe acercarse. ¿Qué pasa si solamente la esposa se acerca y nadie más después del segundo edicto, que deben pasar 30 días después? Usted ya le puede pagar, usted ya le puede pagar las prestaciones sociales, pero usted no lo puede hacer de manera inmediata. Porque si usted lo llega a hacer y después puede venir otra persona que tenga mejor derecho, por ejemplo, yo puedo ser el cónyuge, pues Dios no lo quiera, mi cónyuge fallece y yo voy y reclamo las prestaciones sociales, y qué tal después venga un hijo. Los hijos, pues obviamente por ser descendientes directos, tienen los principales derechos. Sí, le puede servir para sacar los restos más adelante, ese auxilio funerario, pues por la celeridad que manejan nuestras instituciones públicas no se hace de forma directa. En lo que refiere a las funciones de la UGPP inicia con una regulación del pago de aportes al sistema de la protección social, combatiendo la elusión o evasión de los mismos. ¿Qué es eludir? Yo pago, pero no pago lo que es, sino por debajito de cuerda. ¿Qué es evadir? Que definitivamente no pago.
¿Qué busca la UGPP? Evitar ese tipo de conductas, que usted eluda y que usted o que usted no pague. Es por eso que es indispensable para evitar que usted lo señalen como una persona que elude o que va de aportes, que usted compruebe que efectivamente sus trabajadores estén vinculados al sistema de seguridad social. Que las afiliaciones que hace usted o la persona encargada del Departamento de Recursos Humanos efectivamente están acorde a la norma. La página del RAF es una herramienta que se ha puesto pues en este momento y es gratuita y usted antes de vincular a una persona, porque muchas veces las personas no saben ni a dónde están afiliadas, en el caso de los fondos, porque como el fondo se puede cambiar cada 5 años, entonces uno generalmente cuando se vinculan personas que son jóvenes o muy jóvenes, son personas que en algún momento hicieron un reemplazo de vacaciones o una temporada navideña en algún almacén o desempeñándose como empacadores y que por algún motivo los vincularon al sistema de seguridad social. Lo vincularon a una EPS, lo vincularon a un fondo y a una ERL y una caja de compensación. Pero el chico, ni por enterar. Y en el momento que ya pasa el tiempo, pasan 5 o 6 años, ya se va a vincular a un empleo formal, a un empleo que realmente de pronto para ejercer o en el que ya necesita estabilidad. Entonces usted le pregunta, bueno, ¿y a qué a fondo de pensiones lo afilia? No, yo nunca he estado afiliado a un fondo. No, a mí no yo creo que no he estado afiliado. Y usted lo afilia, digamos, a un porvenir. Y resulta que el chico lo habían afiliado a un protección. Se va a generar un conflicto que le va a traer inconvenientes a usted. Y lo delicado del asunto, ¿cuál es? Que el fondo no, los fondos reciben el pago, pero no lo cruzan inmediatamente, sino que 2 o 3 meses después van a llegarle una carta donde le dice, señor empresario, no hemos aplicado el pago porque es que no nos registra la afiliación de su trabajador fulanito de tal. Y esa conducta que para usted puede ser una situación normal, ellos lo pueden estar catalogando como una ilusión o como una evasión de aportes. Entonces es importante que cuando vinculemos personas tengamos como la certeza. Ahorita muchas empresas solicitan para vincular la certificación del fondo y la certificación de la EPS en aras como de curarse en salud un poquito. No obstante, usted puede también consultarlo mediante la página del RAF. Es una herramienta, es fácil de usar, es rápido y no genera ningún costo. La UGPP dentro de sus funciones también y ya para ir concluyendo, ¿qué busca? Generar una cultura de pago y validación de los mismos aportes para fiscales. Los parafiscales son esos pagos que casi nadie le gusta hacer. Los pagos que van destinados al SENA, a la caja de compensación y al ICBF. Y pues esa ilusión y por esa evasión de aportes es que también ellos están en este momento como y buscando generar esa cultura de pago de que si usted es empresario y tiene esa obligación, pues debe cumplir. Tanto de personas jurídicas como naturales. En este momento nos damos cuenta que de acuerdo a las nuevas normas que han salido, incluso ya si usted tiene una persona vinculada para servicios generales en su casa que le colabora con o que tiene contratada, que es la palabra, porque pues realmente las personas que se vinculan para servicios generales no le colaboran a uno, sino trabajan en ello, deben ser vinculadas a cajas de compensación. Es decir, que si usted la tiene vinculada mediante un contrato laboral, bien sea interna, externa o por días, usted debe vincularla a salud, a fondo y a caja de compensación, porque es una obligación. En este momento también hay que cancelarle la prima de servicios, la cual debe cancelarse antes del 20 de diciembre. Es decir, que usted, empresario, no solamente debe cancelarle la prima de servicios a los trabajadores de su empresa, sino que si tiene una persona vinculada por servicios generales en su casa, también debe hacerlo. Y está en la obligación también de afiliar la caja de compensación como persona independiente para que ella disfrute y eso hace parte de los aportes para fiscales.
¿La UGPP presta capacitaciones sin convertirlas en investigaciones? Sí. Ellos están en la obligación de capacitar ahora, y no pueden utilizar base de datos para iniciarle una investigación a usted. Ahora bien, eso es muy difícil de comprobar, porque la UGPP hace investigaciones a empresas de forma aleatoria, o eso dicen ellos. Es decir, que ellos cogen empresas de diferentes sectores y empiezan a mandarle requerimientos, requerimientos y requerimientos. Es decir, que si usted es una de las empresas que no le ha llegado un requerimiento, le va a llegar. Eso es porque cuál es uno de los objetivos de la UGPP. Fiscalizar, eh, fiscalizar e investigar al mayor número de empresas que se puedan en ese momento, pues por la infraestructura que tiene. Pero si usted asiste a una capacitación, lo invitan a una capacitación o a una charla que ellos estén dando, no necesariamente significa que ellos van a ir a su empresa o le va a llegar un requerimiento. Ellos eso lo hacen de oficio. Realmente no. De hecho, si usted se está capacitando, pues ellos, o yo deduciría que es porque usted busca hacer las cosas bien. Pero pues eso sí ya depende de las políticas. Inicialmente pues yo diría que no, realmente no lo puede hacer, pero pues se quedan bases de datos y se supone que ellos hacen investigaciones aleatorias. Eh, Como lo indicaba, la UGB ha iniciado, se está generando una cultura de pago y validación de aportes, tanto personas jurídicas como naturales, que tienen como función principal generar un cobro coactivo a estos. Es decir, ellos vigilan que usted pagos, que los haga bien, y en caso de que no los haga o no los haga bien, pues ya es donde entra la investigación, la sanción, la fiscalización y todo lo que hemos hablado. En cifras a corte del año 2015, porque pues de las últimas 2 años no los tengo, la UGPP ha, la UGPP ha recepcionado para la administración de 31 fondos de pensiones de recaudo directo e indirecto, comunicaciones persuasivas, de fiscalización y de cobro. Es decir, en este momento ha iniciado cualquier cantidad de investigaciones frente a empresas de cobro por 519 mil millones de pesos a 8.209 trabajadores, que corresponden más o menos a unas 6.600 empresas en las principales ciudades. Eso, la UGPP no solamente es una entidad que opera a nivel Bogotá, sino opera a nivel nacional. Entonces es importante que si su empresa tiene varios puntos por todo el país, con cuidado no solo con la empresa acá en Bogotá, sino adicional en cada una de las ciudades. Porque pues usted dirá, pues si aquí funciona la principal, entonces yo miro cómo vinculo a mis trabajadores de acá de Bogotá que están en la principal y los demás los contrato por prestación de servicios. No, resulta que ya la UGPP también tiene funcionarios que si sus trabajadores se quejan, porque incluso ahorita las personas naturales, de hecho a mí me llegó hace poco un correo de la UGPP donde decía algo así como, ¿a usted mando bien sus aportes a la seguridad social? Entonces o sea, yo trabajador, como profesional en derecho que soy, sé que tengo el derecho de preguntar a mi empleador o incluso de requerirle el soporte del pago. Eso se puede hacer, que no todos los trabajadores lo saben, pero es una obligación que está plasmada dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Esta es más o menos como el resumen de las funciones que tiene la UGPP, las cuales básicamente están divididas en dos. Una para el lado de reconocimiento de derechos pensionales y lo segundo, tareas de seguimiento, colaboración y determinación para la adecuada y completa y oportuna liquidación y pago de aportes para fiscales, dentro de los cuales pues la UGPP tiene funciones principales de investigación, sanción, fiscalización, capacitación e información. Yo creo que mañana o el lunes estaría dando como el resumen y la lectura que les indiqué, para que por favor la tengan muy en cuenta, le lean, la consulten, si tienen alguna duda pues no la hagan llegar en cualquiera de nuestros canales de comunicación, bien sea por correo electrónico, por chat mediante nuestra zona de afiliados. De hecho,
Ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, donde adicional a todo, pues estamos entregando noticias que son de interés para usted como empresario, cápsulas jurídicas grabadas por cada uno de nuestros profesionales, las cuales también son de mucha ayuda, y las cápsulas se hacen de una manera muy dinámica, de tal forma que los temas se pueden entender con una mayor claridad. Espero el tema tratado haya sido claro y haya sido de utilidad. Dentro de la próxima clase veremos lo que es el régimen sancionatorio de la UGPP. Entonces lo invito para que si tiene un requerimiento de la UGPP lo lea, lo valide y absorbemos todas las dudas la próxima clase. Me encantó estar con ustedes durante esta hora, espero haya sido de su total agrado y pues cualquier duda o inquietud, con mucho gusto los atenderemos. Que tengan todos un buen día.